Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrevista a fondo con RNN. Hoy vamos a hablar de historia, de historiografía y para ello contamos con el doctor Antonino Vidal Ortega, quien es el director del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con él vamos a desarrollar este tema luego de la pausa. Bien, tal como anunciamos, contamos con la honradora presencia del historiador Antonino Vidal Ortega, quien es el director del Centro de Estudios Caribeños, un instituto especializado en historia adscrito a la Universidad Católica Madre y Maestra, a la Pontificia, como le decimos los egresados de la PUCA. Antonino, yo advierto en República Dominicana y en muchas otras latitudes un creciente interés por el estudio de la historia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a tu espacio y por permitirme conversar contigo. Sí, bueno, en general la Clio, que es la diosa de la historia, es una musa, no es una diosa, es una musa. Y la musa siempre ha atraído a la gente, ¿no? En general, la historia es atractiva para muchos ciudadanos y para muchas personas. Y quizás en un tiempo como hoy de turbulencia, de indefiniciones, de intranquilidad que vivimos en el mundo, el volver a la historia nos da tranquilidad, nos permite buscar respuestas, entender procesos, y la historia es atractiva en general para mucha gente. A mí me ha sorprendido, ahora que me he acercado al centro, al doctorado de la Ucamaima, la relativamente extensa bibliografía que ha sido editada en la República Dominicana, tanto de autores locales como de autores extranjeros en esta materia. ¿Qué está haciendo el centro en estos momentos para fomentar el estudio y la investigación en materia de historia? Bueno, nuestro centro es un centro de investigación, no necesariamente en historia. Hay un grupo grande de historiadores que tienen mucha fuerza, que lo lidera, pero en general nos abrimos a las ciencias sociales. También estudiamos de migraciones, de economía, de otros aspectos en general. Pues el centro y la fundadora de nuestro centro, que es Adriana Muquien Sanben, hace unos años decidió, y creo que era una necesidad en República Dominicana, crear un doctorado en historia para formar profesionales de la historia, ¿no? Es cierto que hay una academia de la historia muy fuerte y muy reconocida en el país, pero creo que hay que fortalecer la investigación en historia desde el ámbito de lo profesional, en el ámbito de las universidades, ¿no? Y pues Adriana Muquien pensó, y además vinculando la historia a algo más allá de las fronteras nacionales, a la región, ¿no? República Dominicana está inmersa en la región del Caribe, y entender un poco más la historia desde fuera de las fronteras nos permite entender mejor los procesos históricos, ¿no? Entonces ella creía firmemente y creó un equipo, construyó un equipo pensando en la idea de renovar un poco la historiografía dominicana. O sea, no tanto renovar como coger a gente joven o a gente nueva y formarla en toda esa nueva diversidad de estudios que desde la historiografía se están haciendo, ¿no? Y ese es un poco el interés, ¿no? Formar nuevos historiadores que con nuevas ideas amplíen esa forma de entender la historia del país y de la región, que es el ámbito que nosotros trabajamos desde el Centro de Estudios Caribeños. Ahora, lo que he visto por tus cátedras, tus cursos, es que la historia puede ser abordada de diversas formas. Sí. Me gustaría que
que habláramos un poquito. Exacto, un poco retomando la idea de lo que te contesté anteriormente, pues en los últimos 20 o 30 años la historiografía se ha diversificado mucho en sus estudios, al tiempo que las ciencias sociales avanzan y nos permiten crear nuevas preguntas de investigación. La historiografía también toma esos avances de la ciencia y se pregunta nuevas cosas de la historia, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, en relación a los procesos sociales, políticos y económicos que estamos viviendo en el mundo actual, una serie de planteamientos desde la historia que abordan los estudios de la historia desde la perspectiva de la mujer, de la perspectiva del medio ambiente, de la perspectiva de los sentimientos, o sea, todo eso que nos preocupa y todo eso que ha avanzado las ciencias sociales lo transformamos en preguntas de la historia y estamos revisando la historia. O no revisándola, porque hay muchos estudios muy buenos hechos, sino complejizando las preguntas que le hacemos al pasado para entender los procesos que hemos vivido y para dar respuesta a todas las situaciones que vivimos en la sociedad actual, ¿no? De hecho, recuerdo en el módulo que tú participaste que vimos la historiografía desde 15 perspectivas distintas, ¿no? Estudios políticos, estudios de mujeres, estudios ambientales, estudios de... Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Mostrar desde una perspectiva más académica, más profesional, una amplia perspectiva de lo que se está haciendo en la historiografía contemporánea actual en todos los países del mundo. Con la suerte que hoy tenemos de contar con una herramienta tan poderosa como Internet, las bases de datos de las que dispone la universidad, y hoy podemos acceder a lo que están haciendo los historiadores en los Estados Unidos, en Alemania, en la India, en Santiago de Chile o en Brasil, ¿no? Entonces, hoy tenemos un foco de perspectiva muy grande y eso es lo que pretendemos desde nuestro doctorado y nuestro centro, mostrar todas esas posibilidades que hoy la historiografía brinda y hacer que la historiografía dominicana se hunda también en eso y participe de unas explicaciones más abiertas, más amplias, más novedosas de la historiografía, ¿no? ¿Qué implica hacer historia comparada? Bueno, implica un esfuerzo mayor, salirnos desde el confort de nuestra historia nacional, donde manejamos nuestros 10, 20 autores y contamos la historia de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras instituciones, y entender que al mismo tiempo que se daban procesos históricos, sociales y políticos en República Dominicana, al tiempo se estaban dando en Jamaica, se estaban dando en México, se estaban dando en Colombia, entender esa perspectiva amplia y tratar de hacer preguntas pues más incisivas, más novedosas, que nos permitan pues entender, complejizar los procesos históricos un poco más. Tú estuviste en Colombia. Sí, muchos años. Me formé en España y luego viví en Colombia muchos años. ¿Hay algún vínculo, algún proceso similar entre Colombia, la historia colombiana, la historia dominicana, desde algún punto de vista? Pues podríamos hablar un poco de lo que comentábamos anteriormente, entre bastidores, ¿no? El proceso de construcción de la nación. Cuando se produce la independencia en el siglo XIX, se va a dar un proceso político muy novedoso en el mundo occidental, que es la aparición de las repúblicas y la aparición de la ideología del liberalismo, ¿no? Entonces, durante el siglo XIX, todos los países de América Latina se van a ver inmersos en ese proceso, con características nacionales cada uno, pero todos van a hacer lo mismo, construir una nación, construir ciudadanía, elaborar constituciones, generar sistemas de voto, ¿no? Sistemas democráticos de votaciones, ¿no? Entonces, eso se va a dar tiempo en todos los países. Es un proceso que no se vive aisladamente. Entonces, si vemos comparativamente lo que está pasando en los demás países, podemos entender más ampliamente un poco lo que pasó en República Dominicana. Sonó mi teléfono. La historia de las naciones es un proceso de las naciones y de los estados. Es un proceso que se da de manera simultánea, se construye el Estado-nación
conjuntamente? ¿Se construye la nación, aparece anteriormente o es una construcción del Estado? A ver, el Estado-nación en el que vivimos hoy es una construcción del siglo XIX. Los nacionalismos, como los entendemos hoy en día, son una construcción del siglo XIX. Lo que hay es, a principios del siglo XIX, se derriba la arquitectura política del siglo XVIII, que son las monarquías absolutas. Y a partir de ahí se va a crear una nueva idea, que es construir estados-nación dentro de un régimen político de lo que se llama una república, que va a construir, ya no se va a justificar el poder porque Dios lo legitima, sino porque lo va a legitimar las leyes del hombre, que son las constituciones. Eso hay que construirlo, eso es un proceso ficticio. Hay que hacer creer, de repente dejan de ser vasallos y se van a convertir en ciudadanos, y hay que educar a la población para que creen una idea de nación que a todos los aglutine, ¿no? Entonces hay que crear una memoria común, una geografía común y unas leyes comunes para todos. Desde luego eso se va a hacer, y también se va a crear un sistema educativo que construya a esa ciudadanía. Ese es un proceso novedoso que se da en el siglo XIX y se aplica antes en América Latina casi que en Europa, porque las naciones latinoamericanas surgen antes. Por ejemplo, Italia y Alemania surgen como Estado-nación moderno en 1870. Ya existía Colombia, ya existía Brasil, ya existía México. Entonces es un proceso, yo diría, político hasta vanguardista, que comienza con el siglo XIX en América, muy complejo, que se da a distintas velocidades en todos los estados-nación que se intenta construir, pero que es muy interesante. Entonces, durante el siglo XIX, en el siglo XVIII éramos una unidad política, económica, con un sistema de leyes común, y se van a crear diversas naciones, 18, 19 en América Latina, que van a iniciar ese proceso. Es un proceso largo que se va a dar durante todo el siglo XIX, que cuesta mucho trabajo, pero en el que todas las naciones se ven inmersas. Entonces es un proceso común para todo el continente. Y la construcción de los Estados-nación en las islas del Caribe, dependientes de Francia, de Inglaterra, es un poco más complejo. De hecho, por ejemplo, el Gran Caribe se va a partir en ese momento. Si hasta durante toda la colonia había tenido un marco, o sea, había tenido una serie de procesos similares, cuando se empiezan a producir las guerras de independencia, en realidad todos los bordes continentales del Caribe se van a volver o el interés político se va a volver hacia construir la nación, mientras que las islas, que son mucho más dependientes de las metrópolis porque tienen un sistema económico monoproductor, sobre todo las islas azucareras, no pueden iniciar ese proceso de construcción de la nación porque dependen económicamente de las naciones, no producen su comida, no producen sus alimentos. Entonces, el continente se va a volver hacia ese proceso político de construcción de nación, mientras que las islas el proyecto político se va a derivar hacia dos objetivos. Uno va a ser la participación de los criollos en los elementos de gobierno de las islas, y dos, la abolición de la esclavitud. Mientras que en el continente, además de eso, se va a tratar de construir una nación. Va a haber una lucha, una disputa política. Esa es la diferencia. Por eso muchas islas todavía hoy en día son dependientes de las antiguas metrópolis, y en las grandes islas el proceso de emancipación fue muy largo. El proceso de construcción de la nación dominicana fue a lo largo de todo el siglo XIX. A mitad del siglo XIX todavía República Dominicana todavía se estaba dirimiendo entre la idea de ser un protectorado o de construirse como nación, mientras que ya en 1830, 1840, muchos proyectos en América Latina ya habían echado a andar como nación. Aunque les costó mucho trabajo establecerse, hubo guerras, reacomodaciones, pero fue un poco, el proceso fue más largo en las islas, o incluso Jamaica, que duró prácticamente hasta el siglo XX siendo colonia de los Estados Unidos, o Cuba, y Puerto Rico, que hasta el siglo XIX, bueno,
salen de un imperio y se meten en otro. O sea, el proceso es de más larga duración en las islas y los estados-nación tardan más tiempo en constituirse en las islas del Caribe que en los bordes continentales. Bien, vamos a hacer una pausa para cumplir con unos compromisos comerciales. Bien, continuamos conversando con el doctor Antonino Vidal Ortega, director del Centro de Estudios Caribeños, adscrito a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En el segmento pasado, tú nos explicaste en sentido general todo este proceso de emancipación de América Latina, la creación de los Estados-nación. Y a mí se me ocurre preguntarte, ¿cómo ves la emergencia en las últimas décadas? Porque no lo podemos circunscribir a lo que está pasando hoy en día, del nacionalismo en Europa. Algunos hablan de tribalización, otros hablan de fragmentación. ¿Cómo ves ese proceso tan diverso en todo el continente europeo? Bueno, es un problema complejo que están enfrentando las naciones occidentales, ¿no? Y las naciones europeas fundamentalmente, que siempre históricamente han sido azotadas por los nacionalismos, ¿no? Creo que hay una crisis fuerte de valores en general en el mundo occidental, ¿no? Desde lo económico hasta lo político. Y hay una fragmentación de las posiciones políticas dentro de las naciones, ¿no? Lo podemos ver en Europa, el caso de España, mi país es uno, ¿no? Hay naciones con pretensiones separatistas, pero también Inglaterra, por ejemplo, tiene un dilema con Escocia, ¿no? Y también pues, se han exacerbado mucho los nacionalismos en la Europa oriental, ¿no? De hecho, creo que la guerra de Ucrania y Rusia tiene mucho también que ver con ese tipo de nacionalismo. Creo que al haber como una crisis de valores políticos, yo creo que tiene que ver mucho un poco con la pérdida de valores desde lo económico, ¿no? Los excesos del capitalismo en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Ante esa crisis, muchas regiones o muchas realidades geográficas de Europa se han vuelto hacia el nacionalismo como una forma de creencia en algo, ¿no? Porque como hay falta de lugares asideros para combatir esta crisis que vivimos en el mundo actual, a todos los niveles, desde lo ambiental, desde lo económico, desde lo político. Entonces el nacionalismo se vuelve como, eso que tú has dicho, como vamos a volvernos a lo propio, a la tribu y asirnos a algo que nos permita unirnos y aglutinarnos en torno a algo. Claro, los nacionalismos tienen mucha peligrosidad porque tienden a la fragmentación de las naciones y tienden a la exacerbación de las posiciones políticas, ¿no? Entonces creo que Europa en este momento está viviendo, a mi manera de ver, una situación muy delicada. Y hay países que tienen dificultad para mantener pues la nacionalidad. Creo que podríamos poner como los dos máximos ejemplos el caso de España y el caso de Inglaterra, que están en una fuerte crisis nacional, pero que además podrían, si esos nacionalismos cristalizaran, contaminar a los otros nacionalismos europeos, ¿no? Italia en el norte, la propia Francia, la propia Alemania. O sea, hay una situación política bastante delicada a mi manera de ver. Espero que no vaya más allá, porque yo creo que la supranacionalidad de la Unión Europea ha sido ventajosa para Europa y ahora está en una crisis evidente. El factor étnico, el factor lengua común, ¿de qué forma incide en esta emergencia de nacionalismo en Europa? Eso incita a la nacionalidad, pues eso es lo que manejan esas naciones que tienen lenguaje, pero en realidad, a mi manera de ver, los nacionalismos
o esos sentimientos nacionales se usan mucho con intereses políticos. Entonces se refuerza, se utilizan los rasgos identitarios para hacer las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Ucrania se habla de los rusoparlantes. Exacto. Ahí para justificar la anexión, el apoyo a los grupos nacionalistas o separatistas. Entonces, exactamente, eso refuerza las diferencias. Las identidades se refuerzan en las identidades y a veces los intereses políticos se vuelven hacia esos factores culturales que hacen a la gente diferente culturalmente para radicalizar las diferencias. Y a veces es manejado, a mi manera de ver, muy a la ligera por los intereses políticos, y eso fragmenta a las poblaciones y las enfrenta, ¿no? Entonces es muy delicado, a mi manera de ver, el uso intencionado de las diferencias asociándolos a las identidades y a los rasgos culturales diferenciadores, que en realidad cada región, cada geografía tiene sus particularidades, ¿no? Entonces creo que son manipulados políticamente en muchos casos, y eso es lo que está dando a todas estas inestabilidades políticas y tiene en crisis a muchas naciones actualmente. En España, por ejemplo, hubo un periodo bastante crítico cuando, por ejemplo, grupos nacionalistas vascos recurrieron a las armas, a lo que algunos entendían, bueno, al terrorismo, ¿no? Al terror. Pero eso, digamos que llegó un momento en que se dio, ¿no? Se encauzó hacia lo democrático. Se encauzó hacia lo democrático. ¿Pudiera estar pasando lo mismo en Cataluña? Porque uno desde lejos nota un cierto enfriamiento de esa agitación que vimos hace algunos años, donde hubo prácticamente una proclamación de un Estado catalán, un conflicto con el Tribunal Constitucional y con el gobierno anterior, el exilio de Puigdemont. ¿Qué está pasando hoy en día, viéndolo desde aquí? Bueno, en realidad, lo miro desde fuera, ¿no? Aunque soy español y eso, pero en realidad hubo una desconexión anticonstitucional, porque ellos declararon la independencia de una manera que violaban la Constitución vigente, que había sido apoyada por Cataluña también en el proceso de transición. Y luego, a mi manera de ver, no tuvieron un eco internacional, ¿no? La Unión Europea no apoyó en ningún momento ese intento de secesión, que hubiera sido peligroso, porque hubiera sido también un argumento para otras regiones europeas también a tratar de defender sus particularidades. Yo creo que ahí hubo no sé, es una opinión desde luego personal, hubo ahí un exceso político por parte de los partidos nacionalistas, ¿no? Que creo que en una huida hacia adelante llegaron a unos extremos por fuera de los marcos jurídicos de la Unión Europea, ¿no? Y tal vez era imposible en ese momento consolidar un proyecto como el que ellos creían, que es probable que tenga razones culturales, que ellos defiendan esa identidad que tienen. No me parece ni que sea malo ni que fuera mal lo que fue mal encausada, ¿no? De hecho, una región como Cataluña o el País Vasco tienen mucha capacidad de autogobierno. De hecho, creo que hay pocas regiones en Europa que tengan tanta capacidad de autogobierno como tienen. Entonces, no creo que haya una opresión por parte del Estado español, es más bien como una posición política de enfrentamiento que se exacerbó y llegó a límites, a mi manera de ver, poco razonables y sensatos, ¿no? Sí es cierto que como región tiene unas particularidades culturales, una identidad bastante fuerte, un idioma, pero creo que eso está reconocido dentro de la Constitución. Y tal vez también entiendo, desde luego desde una opinión personal, que eran legítimas sus propuestas, su proposición de crear un Estado-nación. Tal vez lo que se equivocaron fue en la manera que lo hicieron y en los conductos que cogieron para hacerlo. Tal vez
se podría haber llegado de una manera más pausada a una negociación con el Estado-Nación español y haber, como Inglaterra hizo, ¿no? Le consintió más adelante un referéndum a los escoceses, pero desde luego los escoceses se tomaron mucho más tiempo. Creo que los catalanes quisieron acelerar demasiado. Creo que fueron ellos mismos los que generaron con su premura, con su agitación política, el haber llegado a un tipo de negociación. Siento que ellos son muy buenos negociadores, ¿no? Sí. Tú sabes que desde la tribuna de la discusión constitucional, ¿no? Ese proceso, lógicamente, evidentemente vulneró lo establecido en la Constitución española, pero hay quienes van un poquito más atrás y entienden que parte del conflicto o del clima generado, el clima antiespañol generado en Cataluña, obedeció al hecho de que, digamos, las competencias de las comunidades autónomas, algunas de las competencias de las comunidades autónomas, como por ejemplo la educativa, fue deliberadamente, como tú decías, encauzada para el propósito de lograr una separación de España. Por ejemplo, el tema del idioma, sí, ¿no? La prevalencia del catalán sobre el español, el hecho de que, por ejemplo, tú eres un estudiante extranjero, tú vas a Cataluña y puedes conseguir que te den clases gratis de catalán, pero tienes que pagar las clases en español. Sí, es que eso, el estudio de la historia se manipuló políticamente, ¿no? Se crearon 17 autonomías en España, cada una maneja sus competencias educativas y se rompió un poco esa idea de la historia nacional, ¿no? Porque entonces cada uno creo... Para mí algunas autonomías son hasta ficciones, ¿no? En el sentido de que se crearon territorios de manera administrativa que un poco de manera forzada, no el caso de Cataluña o el caso del País Vasco, desde luego, pero sí otra autonomía. Entonces, claro, se ha fragmentado el estudio de la historia nacional en 17 formas distintas, entonces hay una falta de criterio nacional. Y luego también hay otro factor que quizás no hemos tratado, Ricardo, que es que también hay un nacionalismo español muy fuerte de los sectores conservadores del país que a veces también exacerban a las regiones, ¿no? O no las exacerban, las mediatizan, las dan a un segundo orden. Yo creo que ahí también no es solo una responsabilidad de los nacionalistas catalanes, sino que también el nacionalismo español de parte de la derecha conservadora española, que es muy fuerte, a veces también abusa. O sea, lo que ha habido ha sido un enfrentamiento nacional de dos posiciones que se fueron hacia extremos, el nacionalismo español por un lado y el nacionalismo catalán. Yo creo que fue un desacierto por parte de ambos nacionalismos. Yo creo que hubiera sido más sensato negociar cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Cuando de hecho se ha hecho siempre, ¿no? Porque España comunidad, el Estado-Nación español, que también crece, es del siglo XIX, pero tradicionalmente todas las formas políticas que hubo a lo largo de la historia moderna fueron negociaciones entre diferentes reinos, ¿no? Y el imperio fue poliédrico, con negociaciones de las diferentes regiones, con mucha capacidad de gobierno. Yo creo que ahí hubo desaciertos en todas las partes, ¿no? En estos días se produjo la renuncia del primer ministro inglés, el Boris Johnson, el defensor a ultranza del Brexit. Ese fue su gran éxito. ¿Cuál tú crees que ha sido el impacto del Brexit en todo este fenómeno de exacerbación de los nacionalismos, ¿no? Del nacionalismo en Europa? Creo que ha ayudado mucho el Brexit. Y creo también, ahora que mencionaste a Boris Johnson, Ricardo, que lo que tiene, estábamos hablando del caso de España y del caso de Inglaterra, lo que tiene Occidente en general es una crisis muy fuerte en sus liderazgos, ¿no? Políticos, ¿no? Lo que tenemos son líderes políticos
poco capaces, ¿no? Creo que Sí. no tenemos ni que ir a Europa. Lo de Estados Unidos es terriblemente grave, ¿no? Y están en una crisis que parece que se va a fracturar. El liderazgo de Trump o el liderazgo de Biden son verdaderamente muy pobres, ¿no? Lo mismo en Europa. Los liderazgos españoles no han ayudado a ese enfrentamiento de los nacionalismos. O Boris Johnson ha sido un liderazgo realmente. Inglaterra anda en una crisis muy fuerte. Sí. Y Francia, vimos las elecciones, ¿no? Macron no tiene la aprobación de su ciudadanía, ¿no? Ganó más por un terrible miedo a que viniera la ultraderecha, que es un nacionalismo que puede fracturar incluso la Unión Europea, ¿no? Los italianos han tumbado a Draghi, ¿no? Parece que va a ganar también. Sí. Los nacionalismos se están exacerbando, ¿no? Entonces, yo creo que hay una fuerte crisis de liderazgo, ¿no? No tenemos grandes líderes, ¿no? Quizás eso es lo que está aprovechando Putin o Xi Jinping para... Sí, y hay también un problema de valores democráticos. Hay algunas naciones que formaron parte del bloque soviético que ahora forman parte de la Unión Europea desde hace un tiempo y sin embargo han comenzado a desmontar las instituciones de los valores democráticos. Los valores democráticos. De la inclusión, de la Hungría, del voto. Otras naciones. También apoyándose lo que hablábamos antes, nacionalismo, una fuerte idea de nacionalismo que rechaza lo diferente, lo no propio. Entonces quizás lo que hay también es una falta de tolerancia, ¿no? Y hay, creo que una crisis fuerte de los valores democráticos en general en el mundo occidental. Y es lo que atacan y esgrimen hoy con Putin, esgrimen, ¿no? Creo que ha habido también, a mi manera de ver, muchos excesos del capitalismo occidental, ¿no? Sí, las grandes corporaciones se han excedido, una falta de ética definitivamente que filtró hacia lo político, ¿no? Hay como una alianza y es lo que están aprovechando esos líderes autoritarios de otros lugares del mundo que están diciendo, no, es que ustedes ya no son creíbles, ¿no? Han cometido muchos excesos, no me vengan con tus valores democráticos, no es lo que tus empresas o tus cuando has venido aquí a trabajar, lo que tú has traído no ha sido quizá lo mejor, tus valores ya no son lo que yo busco, ¿no? Y eso han fortalecido a esos líderes autocráticos que ahora gozan incluso de muchísima popularidad y poder en Occidente. Hay mucha gente que defiende a Putin, a ese hombre fuerte, ¿no? Y que justifican a Rusia incluso en la invasión con Ucrania. Creo que los ejemplos, no sé, por esa crisis que hablábamos antes de Trump o ahora de Biden, es que no son líderes que tengan, o sea, hay una crisis de liderazgo que no transmite esa credibilidad que tenía Estados Unidos hace 40 o 50 años o la propia Unión Europea, ¿no? Que no. Así es. Bueno, hacemos una pausa y retornamos con el segmento final de esta entrevista a fondo con RNN. Entramos en el segmento final de la entrevista a fondo con RNN, conversando con el director del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, el doctor Antonino Vidal Ortega. Estudios caribeños. Estamos hablando de una región. ¿Debemos los dominicanos asumir una perspectiva caribeña en nuestras relaciones económicas, políticas, mirar hacia atrás con esa óptica? ¿Cómo tú lo ves como historiador? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que República Dominicana además puede ejercer un papel preponderante, hoy quizás sea una de las economías más importantes de la región, pero tiene que sentirse más caribeña y tiene que tratar de acercarse a los vecinos. No podemos vivir en República Dominicana, tenemos a Jamaica y no sabemos nada, por ejemplo, de Jamaica, ¿no? Desde hace muchos años hay una perspectiva de la historiografía que está mirando la región además más allá de las islas, ¿no? La región como, eso viene desde los años 80 cuando Ronald Reagan miró la región como la gran cuenca del Caribe, ¿no? Sí.
al final de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, en ese momento, la perspectiva que los historiadores empezamos a mirar para entender la historia de la región ya no era la historia, los marcos nacionales se nos quedaron estrechos y empezamos a ver los procesos en todo ese marco de la gran cuenca del Caribe, que engloba no solo a las islas, sino también a todos los bordes continentales que el mar Caribe baña, ¿no? Que son las regiones pues de grandes regiones de grandes países como México, las regiones centroamericanas, Colombia, Venezuela, que son actores que también inciden en esta región. Entonces yo creo que además, como islas somos países pequeños. Bueno, no es el más pequeño República Dominicana, pero las demás islas sí. Entonces yo creo que para los grandes retos que tienen que enfrentar las naciones hoy en día, por ejemplo, la crisis climática es tan grave que estamos viviendo, podríamos poner el ejemplo del sargazo. Lo que puede hacer República Dominicana individualmente es poco. Ahora tal vez si entre todos nos pusiéramos de acuerdo y pudiéramos tomar medidas para combatir eso, sería más fácil, ¿no? Somos estados-naciones pequeños, no demasiado ricos. Entonces tal vez hacer esfuerzos comunes para enfrentar los problemas, la subida del nivel del mar, el calentamiento, tal vez hacer un acercamiento más desde el plano económico, hacernos socios comerciales, tener una voz frente a las grandes potencias, frente a Europa, frente a los Estados Unidos, que siempre históricamente le ha interesado mantenernos fragmentados para hacer negociaciones individuales y no en conjunto. Tal vez desde esa perspectiva podríamos ser una región un poco más oída, una región con más fuerza, y tal vez República Dominicana pudiera ejercer un liderazgo en ese tipo de unión regional, ¿no? Porque es quizás el país más estable políticamente, no tiene una mala economía, tiene estabilidad política y social. Hasta el momento quizás es uno de los mejores países en situación social, política y económica en la actualidad en el Caribe, ¿no? Tú has mencionado algunas ideas que yo voy a hilvanar para hacerte una pregunta. Tú mencionaste a Reagan, a la cuenca del Caribe, la región, la economía. Yo recuerdo que la iniciativa para la cuenca del Caribe o Plan Reagan, que ha permitido el desarrollo del sector de zonas francas en algunos países, tuvo como antecedente el informe Kissinger, un informe que hizo el ex secretario de Estado sobre la situación de Centroamérica, aquel conflicto guerrillero con Nicaragua, la Contra, la insurrección en El Salvador. Y bueno, yo entiendo que tú analizas el tema con una perspectiva muy, muy correcta. Yo creo que hacia ahí debemos avanzar. El Caribe como un bloque. Por ejemplo, en Naciones Unidas existe lo que se llama el GRULA, el Grupo Latinoamericano, pero pudiera ser importante que nosotros armemos un grupo del Caribe y quizá pudiera integrarse México, que tiene también Costas Caribe. Costa del Caribe. Pero la pregunta es la siguiente: ¿con Cuba o sin Cuba? Bueno, es una pregunta política. Cuba es complicado, es un régimen que por sus características se ha visto aislado en el mundo actual. Siempre parece que está cerca a su fin, pero continúa. Yo recuerdo que Oppenheimer o Montaner, no recuerdo uno de ellos, escribió un libro, La hora final de Castro, cuando fusilaron a Ochoa. Pero hay una crisis muy fuerte actualmente. Tienen otra vez una crisis como cuando cayó la Unión Soviética, creo, tengo entendido. Hay profesores cubanos aquí que viven, que nos mantienen un poco al tanto, que trabajan en la universidad y tienen familia allá. No sé hasta cuándo pueda permitir, hasta cuándo vaya a durar ese régimen. Lo va a tener muy difícil para sobrevivir. Pero claro, Cuba es un actor importante, ha sido un actor importante en la historia de la región. Excluirlo no me parece lo más apropiado. Definitivamente. Se vio una crisis fuerte en la reunión de las Américas de Estados Unidos, del Caribe de los Estados Unidos, ¿no? Ahora eso generó malestar en algunos gobiernos latinoamericanos, las exclusiones. Yo creo que
tampoco es excluirlo, ¿no? No, a Cuba Quizá debiera ser integrarla para que integrarla. definitivamente se den los procesos políticos que la saquen de ese callejón sin salida en el que está, ¿no? Porque realmente la revolución no funcionó en el plano económico, ¿no? Y Cuba, incluso desde el punto de vista económico, pudiera ser un lugar atractivo para inversiones, incluso de República Dominicana, que aquí hay gente que tiene sus capitales, por ejemplo, en Haití hay un emprendimiento, pero nosotros pudiéramos eventualmente, nosotros o cualquiera Sí. puertorriqueño, pudieran eventualmente invertir en Cuba, ¿no? Y sería una forma de integrarla. Exacto. Eso, la idea que hablábamos antes, ¿no? El tratar de integrarnos como haciendo colaboraciones entre los países y fortalecer esa colaboración, negociar frente a los grandes poderes externos, frente a China, frente a la Unión Europea, frente a Rusia, o sea, pero en equipo, porque individualmente somos tan pequeñitos que no tenemos mucha fuerza. Yo creo que tal vez a pesar de los problemas, el modelo de integración de la Unión Europea ha sido exitoso, ¿no? No sé, ahora tiene su crisis y todo eso, pero fortaleció a Europa, ¿no? La hizo fuerte frente a Estados Unidos, frente a China, ¿no? No sé, tal vez un modelo de integración no sería futuro o sea, llevarse bien con los vecinos siempre ha sido útil, ¿no? No creo que sea malo tener relaciones comerciales con Jamaica o con políticas, académicas. No sé, creo que a lo mejor en vez de mandar a los estudiantes a Inglaterra a estudiar inglés, a lo mejor sería bueno mandarlo a West Indies a Jamaica. Exacto. O sea, por ejemplo, ¿no? Y establecer relaciones académicas, científicas, crear una propia ciencia, no sé, creo que no es mala la idea, que se debería de preocupar a los gobiernos, ¿no? Sí, nosotros los dominicanos iniciamos un proceso de integración en el ámbito económico en la década de los 90 a través del CARIFORUM, ¿no? Pero no ha funcionado eso no ha funcionado definitivamente. Tal vez hay como separaciones, ¿no? El idioma, los países ingleses de CARICOM se pegan a ellos, pero yo creo que valdría la pena intentar como acercarse a los vecinos, ¿no? Y creo que podría fortalecer a todas las islas y a los países, crear una ciencia propia, crear un sistema político propio, crear unos sistemas económicos no exteriores a lo que sucede en el mundo, pero como buscar socios con los mismos problemas comunes y tratar de ayudarnos, ¿no? Tú, por ejemplo, mencionaste un tema muy importante que es el tema climático. O sea, somos una región climáticamente, diría que... Vulnerable. Exacto. Entonces, enfrentamos una serie de problemas similares, ¿no? Cuando viene un huracán, pasa por las pequeñas islas, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Yo creo que hay dos problemas graves ahora. Uno es el sargazo, que puede acabar con la riqueza de esta región, que es el turismo. Y dos, la subida del nivel del mar. Dos problemas graves. Entonces yo creo que, bueno, y los huracanes que se van a exacerbar por el calentamiento, ¿no? Es obvio que van... No. Entonces yo creo que tomar medidas desde República Dominicana solo es muy difícil, pero a lo mejor tomar medidas comunes o enfrentar el problema comúnmente entre todos podría tener un sentido más práctico. Y déjame agregar un problema que no se ve porque no está en la superficie, y es el tema del blanqueamiento de los corales. O sea, el calentamiento de los mares está destruyendo los corales. Y aquí en la zona este tenemos proyectos como de replantación de corales, para ver de qué forma se enfrenta este grave problema medioambiental. Hay un deterioro ambiental grave, ¿no? Entonces los políticos y la sociedad deben de concienciarse de eso, porque pues está la supervivencia de la especie en juego. No es un capricho de ser conservacionista o ambientalista, sino es que es necesario no agredir tanto la casa donde vivimos, que es el planeta Tierra, y empezar a tomar medidas sensatas de ahorro energético, de no tanto despilfarro, de cuidar el mar, pues que es la fuente de riqueza de la que vivimos y nos alimentamos. Creo que ahí sí haría falta más bien una alianza con los vecinos, porque
el Mar Caribe es la fuente de riqueza de todos nuestros países. Entonces, si no lo cuidamos desde lo económico, se van a deteriorar nuestras economías a futuro, ¿no? Yo creo que podemos comenzar a construir algunos segmentos de historia común con el resto de los países del Caribe. Antonino, gracias por concedernos esta entrevista a fondo con RNN. Se nos quedan algunos temas que yo espero que los abordemos en una nueva entrevista, en una nueva visita tuya a RNN. Y a ustedes, amigos, les agradecemos su atención, los invitamos a que sigan en sintonía con la programación de RNN.